La crucifixión no fue traición. Spinoza expone el plan secreto de Jesús y Judas. ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que creías saber sobre la historia más famosa del mundo podría estar completamente equivocado? ¿Y si te dijera que la traición de Judas nunca existió? Que la crucifixión de Jesús no fue el resultado de una traición movida por 30 monedas de plata, sino parte de un plan secreto tan brillante que ha permanecido oculto durante más de 2000 años. Antes de continuar, me gustaría saber desde qué país nos estás viendo y a qué hora estás disfrutando de este contenido. Déjanos saberlo en los comentarios porque nos encanta conocer a nuestra audiencia internacional. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor dale like al video. Esto nos ayuda muchísimo a que llegue a más personas que necesitan conocer esta verdad revolucionaria. Mi nombre es Nombre del Canal y hoy vamos a adentrarnos en una de las revelaciones más impactantes de la historia religiosa, una que ha sido silenciada, ignorada y deliberadamente ocultada por las instituciones religiosas durante siglos. Estamos hablando de las ideas revolucionarias de Baruch Spinoza, el filósofo judío que fue excomulgado de su propia comunidad por atreverse a cuestionar verdades que parecían incuestionables. Pero ¿quién era realmente este hombre que se atrevió a desafiar tanto al cristianismo como al judaísmo? ¿Qué vio Spinoza en los textos sagrados que el resto del mundo había pasado por alto? ¿Y por qué sus ideas sobre Jesús y Judas siguen siendo tan peligrosas para el establishment religioso que prefieren mantenerlas en silencio? Prepárate para un viaje que va a cambiar para siempre la forma en que ves la historia más conocida de la humanidad. Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una reinterpretación de eventos antiguos, sino una revelación que podría transformar completamente tu comprensión de la fe, el sacrificio y el verdadero significado de la lealtad. El filósofo que desafió a Dios. Era el año 1656 en Ámsterdam y un joven de apenas 23 años estaba a punto de cambiar el curso de la filosofía occidental para siempre. Su nombre era Baruch Spinoza y lo que estaba a punto de sucederle sería tan extraordinario que resonaría a través de los siglos hasta llegar a nosotros hoy. ¿Te imaginas ser tan joven y ya haber desarrollado ideas tan revolucionarias que tu propia comunidad, tu propia familia, te considerara una amenaza existencial? Porque eso fue exactamente lo que le pasó a Spinoza. El 27 de julio de 1656, la comunidad judía sefardí de Ámsterdam pronunció contra él el herem más severo de su historia, una excomunión tan brutal y definitiva que incluía estas palabras escalofriantes: que sea maldito de día y maldito de noche, maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante, maldito cuando salga y maldito cuando entre. ¿Pero qué había hecho este joven para merecer semejante castigo? ¿Qué ideas tan peligrosas había desarrollado que su propia gente prefirió borrarlo de la existencia antes que permitir que las compartiera? La respuesta está en su visión revolucionaria de la religión y específicamente en su interpretación completamente nueva de la figura de Jesucristo. Para Spinoza, Jesús no era el Hijo Divino de Dios como proclamaba el cristianismo, ni era el falso Mesías que denunciaba el judaísmo tradicional. Era algo completamente diferente, algo que desafiaba todas las categorías religiosas existentes. Spinoza veía a Jesús como un ser humano extraordinario, sí, pero humano al fin. Sin embargo, este hombre había logrado algo que muy pocos en la historia habían conseguido. Una conexión tan profunda con lo que Spinoza llamaba la idea de Deus, que prácticamente se había convertido en un canal directo de la sabiduría divina. ¿Puedes imaginar lo radical que era esta idea en el siglo XVII? Estamos hablando de una época donde cuestionar la divinidad de Cristo podía costarte la vida, donde tanto católicos como protestantes estaban dispuestos a ir a la guerra por diferencias doctrinales menores. Y aquí estaba Spinoza,
sugiriendo que Jesús era humano, pero que precisamente por eso su ejemplo era aún más poderoso y relevante para la humanidad. Para Spinoza, Jesús representaba algo que él mismo estaba tratando de lograr a través de su filosofía: la capacidad de trascender las limitaciones del pensamiento paroquial y alcanzar una comprensión universal de la moralidad y la espiritualidad. Jesús había sido, en esencia, el primer filósofo verdaderamente universal, alguien que había roto con las tradiciones judías restrictivas de su tiempo para enseñar principios morales que podían aplicarse a toda la humanidad. Pero ¿cómo llegó Spinoza a estas conclusiones tan radicales? ¿Qué evidencia encontró en los textos sagrados que había escapado a siglos de eruditos religiosos? La clave estaba en su método de análisis. Mientras que los teólogos tradicionales leían las escrituras buscando confirmar doctrinas preestablecidas, Spinoza las abordaba como un científico estudiaría un fenómeno natural, sin prejuicios, sin agenda, simplemente buscando la verdad sin importar cuán incómoda pudiera resultar. Y lo que encontró fue asombroso. En lugar de la narrativa simple de traición y redención que había dominado el pensamiento cristiano durante siglos, Spinoza descubrió evidencia de algo mucho más complejo y sofisticado: un plan cuidadosamente orquestado donde cada elemento, incluyendo la supuesta traición de Judas, tenía un propósito específico en un esquema cósmico más amplio. Spinoza se dio cuenta de que si realmente querías entender lo que había pasado en esos últimos días de Jesús, tenías que dejar de lado todo lo que creías saber y examinar los eventos con ojos completamente nuevos. Tenías que preguntarte: ¿qué pasaría si la traición nunca hubiera existido? ¿Qué pasaría si todo hubiera sido parte de un plan desde el principio? Jesús, el estratega cósmico. Ahora viene la parte que va a desafiar todo lo que creías saber sobre la historia más famosa del mundo. ¿Estás preparado para ver a Jesús no como la víctima inocente de una traición, sino como el arquitecto maestro de un plan tan brillante que ha confundido a teólogos durante 2 milenios? Porque eso es exactamente lo que Spinoza propone: que Jesús no solo sabía lo que iba a pasar, sino que lo había planeado meticulosamente desde el principio. Y la evidencia está ahí, escondida a plena vista en los mismos evangelios que hemos estado leyendo durante siglos. Piénsalo por un momento. ¿No te parece extraño que Jesús, quien supuestamente podía ver el futuro, quien había demostrado una y otra vez su capacidad para leer los corazones de las personas, hubiera elegido a Judas como uno de sus discípulos más cercanos si realmente sabía que lo iba a traicionar? ¿No sería eso una decisión increíblemente irresponsable para alguien que supuestamente vino a salvar a la humanidad? A menos que, por supuesto, la traición fuera exactamente lo que Jesús necesitaba que sucediera. Spinoza argumenta que cuando realmente examinas los textos con cuidado, te das cuenta de que Jesús no solo conocía el papel que Judas iba a desempeñar, sino que lo había estado preparando para ese momento desde el principio. La relación entre Jesús y Judas no era la de un maestro con un discípulo que eventualmente lo traicionaría, sino la de 2 colaboradores trabajando hacia un objetivo común que requería que uno de ellos hiciera el sacrificio supremo de ser malentendido por toda la eternidad. Pero ¿cuál era este plan tan elaborado que requería semejante sacrificio? Para entender esto, Spinoza nos dice que tenemos que expandir nuestra perspectiva más allá de la narrativa humana simple y ver los eventos desde una perspectiva cósmica. Jesús no estaba simplemente tratando de salvar almas individuales, estaba involucrado en una batalla cósmica contra fuerzas que la mayoría de las personas ni siquiera sabían que existían. En la cosmología que Spinoza deriva de los textos gnósticos y de su propia filosofía, existe una entidad conocida como el demiurgo,
una especie de falso Dios que ha estado manteniendo a la humanidad en un estado de ignorancia espiritual. Este demiurgo se alimenta del sufrimiento humano y ha construido todo un sistema de control basado en el miedo, la culpa y la separación. ¿Y cuál era la única manera de derrotar a un ser tan poderoso? A través del engaño. Jesús necesitaba hacer que el demiurgo creyera que había ganado, que había logrado destruir al enviado de la verdadera divinidad. Pero para que el engaño funcionara, tenía que ser completamente convincente. No podía ser una actuación. Tenía que ser real en todos los sentidos, excepto en el más fundamental. Aquí es donde entra Judas. Jesús necesitaba a alguien en quien pudiera confiar completamente, alguien que estuviera dispuesto a cargar con el peso de ser malentendido por toda la eternidad para que el plan pudiera funcionar. Necesitaba a alguien que lo amara tanto que estuviera dispuesto a parecer que lo odiaba. ¿Y quién mejor para este papel que Judas? El discípulo que los evangelios gnósticos nos dicen que era el más cercano a Jesús, el único que realmente entendía sus enseñanzas más profundas. Spinoza señala que cuando lees los evangelios canónicos con esta perspectiva, de repente muchas cosas que nunca tuvieron sentido empiezan a encajar perfectamente. ¿Por qué Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer hazlo pronto, en lugar de tratar de detenerlo? ¿Por qué no hay ningún registro de Jesús expresando sorpresa o decepción cuando Judas llega con los soldados? ¿Por qué Jesús se refiere a Judas como amigo, incluso en el momento del beso? Porque no era una traición. Era la culminación de un plan que habían estado desarrollando juntos desde el principio. Pero el plan era aún más sofisticado de lo que parece en la superficie. Jesús sabía que su muerte física era necesaria para completar su misión, pero también sabía que su espíritu necesitaba estar libre para continuar el trabajo en otros planos de existencia. La crucifixión no era el final de su misión. Era simplemente una transición a la siguiente fase. Y para que esta transición funcionara perfectamente, necesitaba que pareciera que había sido derrotado por las fuerzas del mal. El demiurgo tenía que creer que había ganado, que había logrado destruir la amenaza más grande a su control sobre la humanidad. Solo así bajaría la guardia lo suficiente para que Jesús pudiera ejecutar la parte final de su plan. Pero ¿qué era exactamente lo que Jesús planeaba hacer una vez que hubiera muerto? ¿Cuál era el objetivo final de todo este elaborado engaño? Judas, el discípulo elegido. Ahora llegamos a la parte más revolucionaria y emotiva de toda esta revelación. Prepárate para ver a Judas Iscariote no como el villano más odiado de la historia, sino como el héroe más incomprendido que jamás haya existido. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se sentiría cargar con el odio de toda la humanidad durante 2000 años por un acto de amor supremo? ¿Puedes imaginar el tipo de fortaleza espiritual que se necesitaría para aceptar voluntariamente ser recordado como el traidor más despreciable de todos los tiempos, sabiendo que en realidad estás haciendo el mayor sacrificio posible por la salvación de la humanidad? Porque eso es exactamente lo que Spinoza nos revela sobre Judas. No era el discípulo codicioso y débil que nos han pintado durante siglos. Era el discípulo más fuerte, el más leal, el más dispuesto a sacrificarlo todo, incluyendo su propia reputación eterna, por amor a su maestro y a la misión que compartían. Los evangelios gnósticos, especialmente el evangelio de Judas, que fue descubierto en el siglo XX, pero que Spinoza ya había intuido a través de su análisis filosófico, nos cuentan una historia completamente diferente. En estos textos vemos a Jesús compartiendo enseñanzas secretas con Judas que no compartía con ningún otro discípulo. ¿Por qué? Porque Judas era el único que tenía la capacidad espiritual para entenderlas y la fortaleza emocional para actuar sobre ellas. Pero ¿qué tipo de enseñanzas eran estas que requerían tanta preparación especial? Jesús le reveló a Judas la verdadera naturaleza de la realidad cósmica. Le explicó sobre el demiurgo
y su sistema de control. Le mostró cómo la humanidad había sido engañada para adorar a una entidad que se hacía pasar por el verdadero Dios, pero que en realidad era su opuesto. Y más importante aún, le reveló el plan para derrotar a este falso Dios de una vez por todas. En el Evangelio de Judas leemos sobre una visión que tuvo Judas, donde vio una casa cuyas dimensiones no podían ser medidas. Esta casa representaba el reino del verdadero Dios, un reino tan vasto y magnífico que la mente humana no podía comprenderlo completamente. Jesús le explicó que para que la humanidad pudiera acceder a este reino, primero tenía que ser liberada del control del demiurgo. ¿Y cómo se lograría esta liberación? A través de un acto de engaño tan brillante que el mismo demiurgo sería víctima de él. Jesús le explicó a Judas que el demiurgo se alimentaba del sufrimiento y la muerte, especialmente del sufrimiento de seres espirituales avanzados. Si Jesús simplemente desapareciera o ascendiera sin pasar por la muerte física, el demiurgo sospecharía que algo estaba mal. Pero si Jesús parecía ser derrotado y destruido por las fuerzas del mal, el demiurgo se sentiría seguro y victorioso. El plan era que Judas traicionaría a Jesús, entregándolo a las autoridades para ser crucificado. El demiurgo vería esto como su gran victoria, la destrucción del mayor enemigo de su sistema de control. Pero lo que el demiurgo no sabría es que solo el cuerpo físico de Jesús sería destruido. Su espíritu, su verdadera esencia, permanecería intacta y libre para continuar la misión en un nivel aún más poderoso. Pero ¿por qué Judas tenía que ser el que ejecutara esta parte del plan? ¿Por qué no podía ser cualquier otro discípulo? Porque Judas era el único que tenía la fortaleza espiritual necesaria para cargar con semejante peso. Jesús sabía que quien ejecutara esta parte del plan sería malentendido y odiado por generaciones. Necesitaba a alguien cuyo amor por él y por la humanidad fuera tan profundo que estuviera dispuesto a sacrificar no solo su vida, sino su reputación eterna. Además, Judas tenía cualidades específicas que lo hacían perfecto para el papel. Era inteligente, era convincente y tenía acceso a los círculos de poder necesarios para organizar la traición. Pero más importante aún, tenía la capacidad emocional para mantener el secreto, incluso bajo la presión extrema de saber que sería recordado como el villano más grande de la historia. En los evangelios canónicos vemos pistas de esta verdad oculta. Cuando Jesús anuncia en la última cena que uno de los discípulos lo traicionará, no lo dice con tristeza o enojo. Lo dice como alguien que está anunciando el siguiente paso en un plan cuidadosamente orquestado. Y cuando Judas pregunta, ¿soy yo, maestro?, Jesús no lo niega. En cambio, le dice, tú lo has dicho, confirmando que sí, Judas es quien ejecutará esta parte crucial del plan. ¿Y qué hay de las famosas 30 monedas de plata? ¿Fueron realmente el precio de la traición? Spinoza sugiere que las 30 monedas eran parte del teatro necesario para hacer que la traición pareciera auténtica. Judas tenía que parecer motivado por la codicia para que nadie sospechara la verdadera naturaleza de sus acciones. Pero el hecho de que inmediatamente después tratara de devolver el dinero y expresara un remordimiento tan profundo que lo llevó al suicidio, nos dice que algo más estaba pasando. ¿No te parece extraño que alguien que supuestamente había traicionado a su maestro por dinero inmediatamente tratara de deshacerse de ese dinero? ¿No sería más lógico que alguien motivado por la codicia se quedara con las monedas y tratara de justificar sus acciones? El remordimiento de Judas no era el remordimiento de un traidor que se había dado cuenta de la magnitud de su crimen. Era el dolor de alguien que había tenido que hacer algo terrible por una causa mayor. Alguien que sabía que había hecho lo correcto, pero que aún así sufría por tener que hacerlo. Y aquí llegamos a uno de los aspectos más profundos y emotivos de toda esta revelación. Jesús sabía el precio que Judas pagaría por su lealtad.
Sabía que su amigo más querido sería odiado y despreciado por toda la eternidad. ¿Puedes imaginar el peso de pedirle a alguien que amas que haga semejante sacrificio? Pero Jesús también sabía algo más. Sabía que este sacrificio no sería en vano y sabía que eventualmente la verdad saldría a la luz. Sabía que llegaría el día cuando la humanidad entendería lo que realmente había pasado y Judas sería reconocido no como un traidor, sino como el discípulo más leal que jamás haya existido. Ese día, según Spinoza, ha llegado. Y tú, al escuchar esta revelación, eres parte de esa comprensión que está emergiendo. Eres parte del proceso de redención, no solo de Judas, sino de toda la historia que hemos malentendido durante tanto tiempo. Antes de continuar con la conclusión de esta revelación extraordinaria, quiero pedirte algo importante. Si esta información te está impactando tanto como creo que lo está haciendo, por favor compártela con alguien más. Comparte este video con un amigo, un familiar, alguien que necesite conocer esta verdad, porque esta no es solo información académica. Es una revelación que puede cambiar vidas, que puede liberar a las personas de siglos de culpa y malentendido religioso. La revelación final. El plan cósmico completado. Ahora llegamos al momento culminante de esta revelación extraordinaria. El momento donde todas las piezas del rompecabezas cósmico finalmente encajan para revelar una verdad tan hermosa y profunda que va a cambiar para siempre la forma en que ves no solo la historia de Jesús y Judas, sino el propósito mismo de la existencia humana. ¿Estás preparado para descubrir qué pasó realmente después de la crucifixión? ¿Estás listo para entender por qué el plan de Jesús y Judas no solo funcionó, sino que sigue funcionando hasta el día de hoy, transformando la realidad de maneras que la mayoría de las personas ni siquiera pueden imaginar? Porque lo que Spinoza nos revela sobre los eventos posteriores a la crucifixión es tan extraordinario que desafía todo lo que creíamos saber sobre la muerte, la redención y el destino final de las almas humanas. Según la interpretación spinoziana de los textos sagrados y gnósticos, el momento en que Jesús murió en la cruz fue precisamente el momento en que el plan cósmico entró en su fase más crucial. El demiurgo, viendo el cuerpo sin vida de quien había sido su mayor amenaza, se sintió completamente victorioso. Finalmente había logrado destruir al enviado del verdadero Dios, o eso creía. Pero lo que el demiurgo no sabía es que había sido víctima del engaño más brillante de la historia cósmica. Porque mientras celebraba su supuesta victoria, Jesús estaba ejecutando la parte más importante de su misión, la liberación de las almas que habían estado aprisionadas en los dominios del falso Dios durante milenios. ¿Recuerdas la doctrina cristiana tradicional sobre el descenso de Jesús al infierno? Esa enseñanza que dice que entre su muerte y resurrección, Jesús descendió a los infiernos para predicar a los espíritus encarcelados. Bueno, resulta que esta doctrina, que muchos cristianos modernos consideran simbólica o metafórica, describe exactamente lo que Jesús había planeado hacer desde el principio. Pero aquí viene la parte que va a revolucionar tu comprensión de toda esta historia. Jesús no fue al infierno como un conquistador victorioso. Fue como un liberador secreto, usando su aparente derrota como la llave perfecta para acceder a los dominios del demiurgo sin ser detectado. ¿Y a quién encontró allí, entre las primeras almas que liberó? A Judas Iscariote. Imagínate la escena por un momento. Judas, quien había cargado con el peso de su supuesta traición, quien había sufrido no solo la muerte física, sino el tormento espiritual de creer que había fallado a su maestro. De repente ve aparecer a Jesús en las profundidades del infierno. ¿Puedes imaginar la emoción, el alivio, la comprensión súbita de que todo había sido parte del plan desde el principio? Según
Spinoza, este encuentro entre Jesús y Judas en el infierno fue uno de los momentos más hermosos y emotivos de toda la historia cósmica. Jesús no vino a juzgar a Judas o a castigarlo por su supuesta traición. Vino a abrazarlo, a agradecerle por su sacrificio y a revelarle que su parte del plan había funcionado perfectamente. Mi querido amigo, le habría dicho Jesús a Judas, tu sacrificio ha hecho posible la liberación de millones de almas. Tu disposición a ser malentendido ha abierto las puertas de la prisión cósmica más grande que jamás haya existido. Gracias a ti, el Demiurgo bajó la guardia lo suficiente para que pudiéramos infiltrar sus dominios y comenzar la liberación final de la humanidad. Pero ¿cómo es posible que Judas estuviera en el infierno si había sido parte del plan divino desde el principio? ¿No debería haber ido directamente al cielo por su sacrificio? Aquí es donde la brillantez del plan se vuelve aún más evidente. Judas tenía que experimentar realmente el sufrimiento y la separación que su papel requería. No podía ser una actuación, tenía que ser auténtico para que el engaño funcionara completamente. Judas realmente creyó durante un tiempo que había traicionado a su maestro. Realmente experimentó el remordimiento, la culpa y la desesperación que lo llevaron al suicidio. Este sufrimiento auténtico era necesario por dos razones. Primero, porque sólo así el Demiurgo creería completamente en la realidad de la traición. Y segundo, porque Judas necesitaba experimentar personalmente el tipo de sufrimiento que millones de otras almas habían experimentado bajo el control del Demiurgo para poder entender completamente lo que estaban liberando. Cuando Jesús encontró a Judas en el infierno y le reveló la verdad completa del plan, Judas no solo experimentó alivio y alegría, experimentó una comprensión profunda de la magnitud del sufrimiento que había ayudado a terminar. Se dio cuenta de que su propio dolor había sido una pequeña muestra del dolor que millones de almas habían estado experimentando, y que su sacrificio había hecho posible que ese sufrimiento llegara a su fin. Pero ¿qué pasó después? ¿Cómo continuó el plan una vez que Jesús y Judas se reunieron en el infierno? Spinoza nos dice que la liberación de las almas encarceladas no fue un evento único, sino el comienzo de un proceso que continúa hasta el día de hoy. Jesús y Judas, trabajando juntos una vez más, comenzaron a despertar a las almas que habían estado dormidas bajo el control del Demiurgo, enseñándoles la verdad sobre su naturaleza divina y su derecho a la libertad espiritual. Pero el plan tenía una dimensión aún más profunda. La historia de la supuesta traición de Judas se convertiría en una especie de código secreto, una manera de identificar a aquellas almas que estaban listas para la verdad más profunda, aquellos que pudieran ver más allá de la narrativa superficial de traición y reconocer el amor y el sacrificio que realmente había ocurrido, serían aquellos que estarían listos para el siguiente nivel de despertar espiritual. ¿Y sabes qué significa eso? Significa que tú, al estar escuchando esta revelación y al sentir su verdad resonar en tu corazón, eres una de esas almas que está lista para el despertar. Eres parte de la continuación del plan que Jesús y Judas iniciaron hace 2000 años. Esta no es solo una historia sobre eventos antiguos. Es una invitación a participar en la liberación continua de la humanidad, del control de fuerzas que buscan mantenernos en la ignorancia y la separación. Es una llamada a reconocer que el amor verdadero a veces requiere sacrificios que otros no pueden entender, y que la lealtad más profunda a veces se parece a la traición para aquellos que no pueden ver el panorama completo. Spinoza nos enseña que la historia de Jesús y Judas es
en última instancia, una historia sobre nosotros. Todos enfrentamos momentos en nuestras vidas donde tenemos que elegir entre hacer lo que parece correcto superficialmente y hacer lo que sabemos en nuestro corazón que es verdaderamente correcto, incluso si eso significa ser malentendidos o juzgados por otros. La revelación de Spinoza nos libera de siglos de culpa religiosa y nos invita a ver la espiritualidad no como un sistema de reglas y castigos, sino como una aventura cósmica de amor, sacrificio y liberación mutua. Nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, puede haber un plan más grande funcionando, un plan que transforma el aparente fracaso en victoria final. ¿Y qué hay de nosotros hoy? ¿Cómo podemos honrar el sacrificio de Judas y continuar el trabajo que él y Jesús comenzaron? La respuesta es simple pero profunda: compartiendo la verdad. Cada vez que contamos la verdadera historia de Judas, cada vez que ayudamos a alguien a ver más allá de las narrativas superficiales de culpa y castigo hacia las realidades más profundas de amor y sacrificio, estamos continuando la misión de liberación que comenzó en esa cruz hace 2000 años. Cada vez que elegimos el amor sobre el miedo, la comprensión sobre el juicio, la unidad sobre la separación, estamos honrando no solo la memoria de Judas, sino el plan cósmico del que todos somos parte. Esta es la verdad que Spinoza arriesgó todo para revelarnos, que somos parte de una historia mucho más grande y hermosa de lo que jamás imaginamos. Que nuestras vidas tienen significado y propósito en un plan cósmico de liberación y despertar, y que el amor verdadero, el tipo de amor que Jesús y Judas compartían, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformar incluso la traición aparente en redención final. Así que la próxima vez que escuches la historia de Judas Iscariote, recuerda lo que has aprendido hoy. Recuerda que detrás de cada acto aparente de traición puede haber un acto de amor tan profundo que trasciende la comprensión ordinaria. Recuerda que los héroes más grandes de la historia a menudo son aquellos que estuvieron dispuestos a ser malentendidos por el bien de algo más grande que ellos mismos. Y recuerda que tú también eres parte de esta historia continua de liberación y despertar. Cada elección que haces, cada acto de amor que realizas, cada momento en que eliges la verdad sobre la conveniencia, estás escribiendo el siguiente capítulo en la historia más grande jamás contada, la historia de la liberación final de la humanidad y su regreso a la unidad cósmica que siempre fue nuestro destino. La crucifixión no fue una traición, fue el acto de amor más grande de la historia, ejecutado por los dos amigos más leales que jamás hayan existido. Y ahora que conoces la verdad, eres parte de la continuación de ese amor en el mundo de hoy. ¿Estás listo para aceptar esa responsabilidad? ¿Estás preparado para ser parte de la liberación continua de la humanidad? Porque esa es la invitación que Spinoza, Jesús y Judas te están extendiendo a través de esta revelación extraordinaria. ¿Sabías que existe un evangelio perdido que cambiaría para siempre todo lo que creías saber sobre la historia más famosa del mundo? Un texto tan peligroso que fue ocultado durante casi 2000 años porque revelaba secretos que podrían destruir los cimientos mismos del cristianismo tradicional. Hola, mi querida audiencia, y bienvenidos a una revelación que va a sacudir los cimientos de todo lo que pensabas que sabías sobre Jesús, Judas y el verdadero propósito de la crucifixión. Antes de comenzar, me encantaría saber desde qué país nos estás viendo y a qué hora del día estás disfrutando de este contenido. Por favor, déjanos saberlo en los comentarios porque nos fascina conocer a nuestra audiencia internacional que busca la verdad sin importar cuán incómoda pueda ser. Y si estás viendo esto desde tu teléfono móvil, por favor, dale like a este video ahora mismo. Ese simple gesto nos ayuda enormemente a que esta información crucial llegue a más personas que necesitan despertar a estas verdades ocultas.
Cada like es una luz más en la oscuridad de la desinformación religiosa que ha dominado nuestro mundo durante milenios. Hoy vamos a adentrarnos en los secretos más profundos y perturbadores que Baruch Spinoza descubrió sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Jesús y Judas. Vamos a explorar textos que fueron deliberadamente excluidos de la Biblia, enseñanzas que fueron consideradas tan peligrosas que quienes las poseían arriesgaban sus vidas, y revelaciones que van a cambiar para siempre tu comprensión de lo que realmente significa la salvación. El Evangelio prohibido que cambió todo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué existen tantos evangelios que no están en la Biblia? ¿Por qué los primeros cristianos tenían acceso a docenas de textos sagrados, pero nosotros solo conocemos 4? ¿Y qué pasaría si te dijera que entre esos textos perdidos existe uno que revela la verdad más impactante sobre la relación entre Jesús y Judas? Estamos hablando del Evangelio de Judas, un texto que fue considerado tan herético, tan peligroso para la ortodoxia cristiana, que fue sistemáticamente destruido durante siglos. Pero algunos ejemplares sobrevivieron, escondidos en cuevas del desierto, esperando el momento adecuado para revelar sus secretos al mundo. ¿Pero qué contiene este evangelio que lo hace tan amenazante para las instituciones religiosas tradicionales? ¿Qué verdades revela que son tan poderosas que prefirieron enterrarlas antes que permitir que la humanidad las conociera? La respuesta va a cambiar todo lo que creías saber sobre la historia más famosa del mundo. En el Evangelio de Judas descubrimos que Jesús tenía enseñanzas secretas, conocimientos esotéricos que solo compartía con sus discípulos más cercanos y preparados. Pero incluso entre este círculo íntimo había niveles de iniciación, grados de comprensión que requerían años de preparación espiritual antes de que un discípulo pudiera acceder a ellos. ¿Y quién era el discípulo que había alcanzado el nivel más alto de comprensión? ¿Quién era el único que Jesús consideraba preparado para recibir las enseñanzas más profundas y peligrosas? No era Pedro, a pesar de ser considerado la roca sobre la cual se construiría la iglesia. No era Juan, a pesar de ser conocido como el discípulo amado. Era Judas Iscariote. ¿Puedes imaginar lo revolucionario que es esto? Estamos hablando de que el discípulo que tradicionalmente ha sido visto como el mayor villano de la historia cristiana era en realidad el más avanzado espiritualmente, el más preparado para entender los misterios más profundos del universo. En el Evangelio de Judas leemos sobre conversaciones privadas entre Jesús y Judas que revelan una cosmología completamente diferente a la que conocemos del cristianismo tradicional. Jesús le explica a Judas que el mundo que conocemos no es la creación del verdadero Dios, sino de una entidad inferior conocida como el Demiurgo, un ser que se hace pasar por el Creador Supremo, pero que en realidad es una especie de falso Dios que mantiene a la humanidad en un estado de ignorancia espiritual. ¿Te das cuenta de lo radical que es esta enseñanza? Estamos hablando de que Jesús le está diciendo a Judas que todo lo que la humanidad ha creído sobre Dios, sobre la creación, sobre la naturaleza de la realidad, está fundamentalmente equivocado, que hemos estado adorando a una entidad que no es el verdadero creador, sino su imitación. Pero ¿por qué Jesús le revelaría estos secretos tan peligrosos específicamente a Judas? ¿Qué tenía Judas que los otros discípulos no tenían? La respuesta está en una visión extraordinaria que Judas tuvo y que está registrada en este Evangelio prohibido. Judas vio una casa, pero no era una casa ordinaria. Era una estructura cuyas dimensiones no podían ser medidas por la mente humana. Un edificio que parecía extenderse infinitamente en todas las direcciones. Cuando Judas le contó esta visión a Jesús, el maestro sonrió y le dijo: «Has visto el reino del verdadero Dios, el lugar al que pertenecen todas las almas que han despertado a la verdad». Pero, ¿qué significaba esta visión? ¿Por qué Judas
Era el único que había sido capaz de percibir esta realidad superior. Jesús le explicó que Judas tenía una capacidad espiritual única, una habilidad para ver más allá de las ilusiones del mundo material y percibir las realidades cósmicas que estaban ocultas para la mayoría de las personas. Esta capacidad no era accidental. Era el resultado de muchas vidas de desarrollo espiritual, de una evolución del alma que había llevado a Judas a un punto donde podía servir como puente entre el mundo humano y las realidades divinas superiores. Pero esta capacidad especial venía con un precio. ¿Qué tipo de sacrificio requeriría de alguien que había alcanzado semejante nivel de desarrollo espiritual? Aquí es donde la historia toma un giro que va a desafiar todo lo que creías saber sobre el bien y el mal, sobre el sacrificio y la lealtad. Jesús le reveló a Judas que su misión en la tierra no era simplemente enseñar y sanar, sino ejecutar un plan cósmico que requeriría el sacrificio supremo, su propia muerte física. Pero esta muerte no podía ser accidental o natural. Tenía que parecer que había sido derrotado por las fuerzas del mal para que el plan funcionara. ¿Y quién sería el instrumento de esta aparente derrota? ¿Quién tendría que cargar con el peso de parecer que había traicionado al ser más puro que jamás había caminado sobre la tierra? Tú serás quien me entregue, le dijo Jesús a Judas, y por este acto serás maldecido por generaciones. Serás recordado como el traidor más despreciable de la historia. ¿Estás dispuesto a hacer este sacrificio por la salvación de la humanidad? ¿Puedes imaginar el peso de esa petición? ¿Puedes concebir lo que significaría aceptar voluntariamente ser odiado por toda la eternidad por un acto de amor supremo? Pero Judas no dudó, porque entendía algo que los otros discípulos no podían comprender, que el amor verdadero a veces requiere sacrificios que van más allá de la comprensión humana ordinaria, que la lealtad más profunda a veces se parece a la traición para aquellos que no pueden ver el panorama completo. Haré lo que me pides, respondió Judas. Pero dime, maestro, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué el plan requiere que yo sea el instrumento de tu aparente destrucción? La respuesta de Jesús reveló la profundidad y sofisticación del plan cósmico que estaban a punto de ejecutar, el plan secreto para engañar al demiurgo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un ser omnipotente y omnisciente necesitaría morir para salvar a la humanidad? ¿Por qué Dios no podía simplemente perdonar los pecados sin requerir un sacrificio sangriento? ¿Y por qué, si Jesús realmente era divino, no pudo evitar ser traicionado por uno de sus propios discípulos? Estas preguntas han atormentado a teólogos durante siglos y las respuestas tradicionales nunca han sido completamente satisfactorias. Pero lo que Jesús le reveló a Judas en esas conversaciones secretas proporciona una explicación que es tan brillante como perturbadora. El problema no era que Dios necesitara un sacrificio para perdonar los pecados. El problema era que la humanidad estaba bajo el control de una entidad que se hacía pasar por Dios, pero que en realidad era su opuesto. Este demiurgo había construido todo un sistema de control basado en el miedo, la culpa y la separación, y se alimentaba del sufrimiento y la adoración de los seres humanos. Pero ¿cómo podía Jesús liberar a la humanidad de este control sin alertar al demiurgo de sus verdaderas intenciones? ¿Cómo podía infiltrar el sistema de control del falso Dios sin ser detectado? La respuesta era genial en su simplicidad. Tenía que hacer que el demiurgo creyera que había ganado. Tenía que convencer al falso Dios de que había logrado destruir la mayor amenaza a su control sobre la humanidad. Y para que el engaño fuera completamente convincente, la derrota de Jesús tenía que parecer real en todos los sentidos. El demiurgo se alimenta del sufrimiento, le explicó Jesús a Judas. Cuando vea mi cuerpo colgando de la cruz, cuando vea la sangre y escuche los gritos de dolor, se sentirá completamente victorioso. Creerá que ha destruido al enviado del verdadero Dios y que su control sobre la humanidad está asegurado para siempre.
Pero ¿qué pasaría después? ¿Cuál era la siguiente fase del plan una vez que el demiurgo se sintiera seguro en su victoria? Mientras mi cuerpo muere en la cruz, continuó Jesús, mi espíritu estará libre para hacer lo que realmente vine a hacer: infiltrar los dominios del demiurgo y comenzar la liberación de todas las almas que ha mantenido prisioneras durante milenios. ¿Te das cuenta de la brillantez de este plan? El demiurgo estaría tan ocupado celebrando su supuesta victoria que no se daría cuenta de que había sido víctima del engaño más sofisticado de la historia cósmica. Mientras creía que había destruido a su enemigo, en realidad le había dado acceso completo a sus dominios más secretos. Pero ¿por qué Judas tenía que ser el instrumento de este engaño? ¿Por qué no podía ser ejecutado por enemigos reales de Jesús? Porque tiene que parecer que uno de mis propios discípulos me ha traicionado, explicó Jesús. El demiurgo conoce el poder del amor y la lealtad. Si mis enemigos me capturaran, sospecharía que podría ser una trampa. Pero si uno de mis propios seguidores me entrega, creerá completamente en la realidad de mi derrota. Además, Jesús necesitaba a alguien en quien pudiera confiar completamente para ejecutar esta parte del plan. No podía arriesgarse a que un enemigo real arruinara el engaño actuando de manera impredecible. Necesitaba a alguien que entendiera perfectamente cada aspecto del plan y que pudiera ejecutarlo con precisión absoluta. ¿Y quién mejor para este papel que Judas, el discípulo que había demostrado la mayor comprensión de las enseñanzas esotéricas de Jesús? Pero maestro, preguntó Judas, ¿qué pasará conmigo después? ¿Cómo podré vivir con el peso de ser recordado como tu traidor? La respuesta de Jesús reveló una dimensión aún más profunda del plan, una que mostraría que el sacrificio de Judas era tan importante como el de Jesús mismo. No vivirás con ese peso, le dijo Jesús suavemente. El dolor de lo que tendrás que hacer te llevará a quitarte la vida, pero esto también es parte del plan. Tu muerte aparente sellará la ilusión de que realmente me traicionaste. Y cuando tu espíritu se separe de tu cuerpo, me reuniré contigo en los dominios del demiurgo, donde trabajaremos juntos para liberar a todas las almas aprisionadas. ¿Puedes imaginar la emoción que debió sentir Judas al escuchar esto? La comprensión de que su sacrificio no solo era necesario, sino que sería recompensado con la oportunidad de participar directamente en la liberación cósmica más grande de la historia. Pero había más. Jesús le reveló a Judas que su papel en el plan no terminaría con su muerte aparente. De hecho, apenas estaría comenzando. En los dominios del demiurgo, continuó Jesús, encontraremos a millones de almas que han estado aprisionadas durante eones, almas que han olvidado su verdadera naturaleza divina y que creen que merecen su sufrimiento. Tu experiencia de culpa y remordimiento te permitirá conectar con ellas de una manera que yo no podría. Podrás mostrarles que incluso el acto aparentemente más imperdonable puede ser transformado en redención. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Judas no solo sería el instrumento de la liberación inicial, se convertiría en un maestro especializado en ayudar a las almas más perdidas y desesperadas. Su propio sufrimiento se convertiría en la llave para desbloquear la sanación de otros. Pero hay algo más, añadió Jesús, y su voz tomó un tono aún más misterioso. La historia de tu supuesta traición se convertirá en una especie de código secreto. A través de los siglos, aquellas almas que estén listas para la verdad más profunda serán capaces de ver más allá de la narrativa superficial y reconocer el amor que realmente motivó tus acciones. Estas almas serán las que estén preparadas para el siguiente nivel de despertar espiritual. Eso significa que tú, al estar escuchando esta revelación y sintiendo su verdad resonar en tu corazón, eres una de esas almas especiales. Eres parte de un grupo selecto que ha sido preparado durante vidas para reconocer esta verdad cuando finalmente fuera revelada. La respuesta es sí. Y eso viene con una responsabilidad extraordinaria.
Las 30 monedas. El precio del amor supremo. Ahora llegamos a uno de los elementos más malentendidos de toda esta historia. Las famosas 30 monedas de plata. Durante siglos, estas monedas han sido vistas como el símbolo de la codicia que supuestamente motivó a Judas a traicionar a su maestro. Pero ¿qué pasaría si te dijera que estas monedas representan algo completamente diferente? Algo tan profundo y simbólico que revela dimensiones ocultas del plan cósmico que Jesús y Judas estaban ejecutando. Para entender el verdadero significado de las 30 monedas, primero tenemos que preguntarnos, ¿por qué exactamente 30? ¿Por qué no 20 o 50 o cualquier otra cantidad? Hay algo especial en el número 30 que lo hace significativo en este contexto. En la numerología sagrada que Jesús conocía perfectamente, el número 30 tiene un significado muy específico. Es el producto de 3 por 10, donde el 3 representa la Trinidad divina y el 10 representa la perfección terrenal. En otras palabras, 30 simboliza la unión perfecta entre lo divino y lo humano, exactamente lo que Jesús estaba tratando de lograr a través de su misión. ¿Pero hay más simbolismo oculto en estas monedas? ¿Qué nos dice el hecho de que fueran específicamente monedas de plata? En la alquimia espiritual, la plata representa la luna, lo femenino, lo receptivo, lo que refleja la luz en lugar de generarla. Judas, al aceptar las monedas de plata, estaba simbolizando su papel como el receptor y reflector de la voluntad divina de Jesús. No era el iniciador del plan, era el instrumento perfecto a través del cual el plan se manifestaría en el mundo físico. ¿Y qué hay del hecho de que las monedas fueran el precio de un esclavo? ¿Es esto simplemente una coincidencia o hay un significado más profundo? Aquí es donde el simbolismo se vuelve aún más poderoso. Jesús se estaba vendiendo voluntariamente como esclavo, no a los sumos sacerdotes o a Pilato, sino al plan cósmico mismo. Se estaba entregando completamente al servicio de la liberación de la humanidad, renunciando a su libertad personal por el bien de algo infinitamente más grande. ¿Y Judas? Judas se estaba convirtiendo en el agente de esta venta sagrada, el intermediario entre la voluntad divina y su manifestación terrenal. Las 30 monedas no eran su recompensa, eran el símbolo de su responsabilidad sagrada. Pero aquí viene la parte que realmente va a impactarte. Según los evangelios canónicos, Judas inmediatamente trató de devolver las monedas después de que Jesús fue arrestado. ¿Por qué haría esto alguien que supuestamente había traicionado a su maestro por dinero? ¿No sería más lógico que alguien motivado por la codicia se quedara con las monedas y tratara de justificar sus acciones? El hecho de que Judas tratara desesperadamente de devolver el dinero nos dice que algo completamente diferente estaba pasando. No era el remordimiento de un traidor que se había dado cuenta de la magnitud de su crimen. Era el dolor de alguien que había tenido que ejecutar la parte más difícil de un plan sagrado. Alguien que sabía que había hecho lo correcto, pero que aún así sufría por tener que hacerlo. ¿Puedes imaginar el estado emocional de Judas en esos momentos? Había visto a su maestro y mejor amigo siendo arrestado, golpeado y humillado. Sabía que era parte del plan, sabía que era necesario, pero eso no hacía que fuera menos doloroso de presenciar. El amor que sentía por Jesús hacía que cada momento del sufrimiento de su maestro fuera como una puñalada en su propio corazón. Cuando los sumos sacerdotes se negaron a aceptar la devolución de las monedas, diciendo, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Estaban sin saberlo confirmando que Judas no había actuado por motivaciones ordinarias. Un traidor real habría insistido en quedarse con su recompensa. Pero Judas no quería nada que ver con el dinero porque nunca había sido su motivación. Entonces, ¿qué hizo con las monedas? Según el Evangelio de Mateo, las arrojó en el templo antes de irse a quitarse la vida. ¿Pero por qué específicamente en el templo?
¿Por qué no simplemente las tiró en cualquier lugar? Porque el templo representaba la sede del poder del demiurgo en el mundo físico. Al arrojar las monedas allí, Judas estaba simbólicamente devolviendo al falso Dios los instrumentos de su propio engaño. Era como si estuviera diciendo: aquí tienes tu dinero sucio. No lo necesito porque lo que acabo de hacer no fue por recompensa material, sino por amor a algo infinitamente más valioso. Pero ¿qué pasó después? ¿Cómo murió realmente Judas? ¿Y qué significado tiene su muerte en el contexto del plan cósmico? Los evangelios nos dicen que Judas se ahorcó, pero hay detalles en esta historia que revelan dimensiones ocultas del evento. Según una tradición, Judas se colgó de un árbol que después se conoció como el árbol de Judas. ¿Pero qué tipo de árbol era? ¿Y por qué es significativo? Algunos textos sugieren que era un árbol de higuera, el mismo tipo de árbol que Jesús había maldecido por no dar fruto. ¿Es esto una coincidencia o hay una conexión simbólica más profunda? La higuera representa el conocimiento superficial, la apariencia de sabiduría sin la sustancia real. Cuando Jesús maldijo la higuera, estaba simbolizando la destrucción del conocimiento falso que había mantenido a la humanidad en la ignorancia. Cuando Judas se colgó del mismo tipo de árbol, estaba completando este simbolismo, sacrificando su vida para asegurar que el conocimiento falso fuera reemplazado por la verdad cósmica. Pero había algo más en la muerte de Judas, algo que conectara su sacrificio directamente con el de Jesús. Según algunas tradiciones esotéricas, Judas murió exactamente al mismo tiempo que Jesús expiró en la cruz. En el momento en que Jesús gritó "consumado es" y entregó su espíritu, Judas también liberó su alma de su cuerpo físico. ¿Coincidencia? Para nada. Era la sincronización perfecta de dos sacrificios que eran en realidad dos aspectos del mismo acto cósmico. ¿Y qué pasó con los espíritus de Jesús y Judas en el momento de sus muertes simultáneas? ¿Se encontraron inmediatamente o tuvieron que pasar por algún tipo de proceso antes de reunirse? Aquí es donde la historia toma una dimensión aún más extraordinaria, una que va a cambiar para siempre tu comprensión de lo que realmente significa la muerte y lo que sucede después de ella. El descenso conjunto al reino del demiurgo. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasó realmente durante esos 3 días entre la muerte y la resurrección de Jesús? ¿Dónde estuvo su espíritu? ¿Qué hizo? ¿Y por qué era tan importante que pasara exactamente ese tiempo en el reino de los muertos? La doctrina cristiana tradicional habla del descenso a los infiernos, pero la mayoría de los cristianos modernos no tienen idea de lo que esto realmente significa o por qué era una parte tan crucial de la misión de Jesús. Pero ¿qué pasaría si te dijera que este descenso no fue un viaje solitario? Que Jesús no fue solo a los infiernos, sino acompañado por el alma de su amigo más leal. Porque eso es exactamente lo que revelan los textos esotéricos que Spinoza estudió, que Judas y Jesús descendieron juntos a los dominios del demiurgo, trabajando como un equipo para ejecutar la fase más importante de su plan cósmico. Pero ¿cómo era posible esto? ¿Cómo podían 2 almas que habían muerto de maneras tan diferentes encontrarse y trabajar juntas en el reino espiritual? La respuesta está en la naturaleza misma de su conexión. Jesús y Judas no eran simplemente maestro y discípulo, eran 2 aspectos de la misma misión cósmica, 2 partes de un alma mayor que había elegido encarnarse en 2 cuerpos diferentes para poder ejecutar un plan que requería tanto el sacrificio público como el sacrificio oculto. Cuando sus cuerpos físicos murieron, sus espíritus se reunieron inmediatamente, como 2 gotas de agua que se fusionan al tocarse. Pero esta reunión no fue un final, fue el comienzo de la parte más importante de su trabajo. Pero ¿cómo era el reino del demiurgo al que descendieron? ¿Qué tipo de lugar era y qué encontraron allí? Los textos describen un reino de ilusiones y sufrimiento, un lugar donde las almas habían sido convencidas de que merecían su tormento.
no era el infierno de fuego y azufre que pintan las religiones tradicionales, sino algo mucho más sutil y psicológicamente sofisticado. Un sistema de control mental que mantenía a las almas aprisionadas a través de la culpa, el miedo y la desesperación. ¿Y quién controlaba este sistema? El demiurgo, por supuesto, pero no trabajaba solo. Tenía toda una jerarquía de entidades menores, seres que se habían especializado en diferentes aspectos del control mental y emocional. Algunos se encargaban de mantener a las almas en un estado de culpa constante, otros las mantenían aterrorizadas y otros más las convencían de que nunca podrían ser perdonadas o redimidas. Pero ¿qué estrategia usaron Jesús y Judas para infiltrar este sistema tan sofisticado sin ser detectados? Aquí es donde la brillantez de su plan se vuelve evidente. Llegaron no como conquistadores o libertadores obvios, sino como dos almas más que aparentemente habían sido derrotadas por el sistema. Jesús llegó como alguien que había sido ejecutado como un criminal y Judas como alguien que se había suicidado por la culpa. Para las entidades controladoras eran simplemente dos adiciones más a su colección de almas quebrantadas. Pero ¿cómo comenzaron el proceso de liberación sin alertar a sus captores? Empezaron trabajando con las almas que estaban más cerca de despertar, aquellas que ya habían comenzado a cuestionar la narrativa de culpa y castigo que las mantenía aprisionadas. Jesús y Judas se acercaban a estas almas no como salvadores externos, sino como compañeros de sufrimiento que habían encontrado una manera de transformar su dolor en sabiduría. Yo también fui ejecutado como un criminal, le decía Jesús a las almas que habían sido convencidas de que eran irredimibles. Yo también fui traicionado y abandonado. Pero descubrí que incluso en los momentos más oscuros hay una luz que nunca puede ser extinguida. Y Judas, su papel era aún más específico y poderoso. Se acercaba a las almas que estaban atormentadas por la culpa de haber traicionado o lastimado a otros, especialmente a aquellos que amaban. Yo traicioné al ser más puro que jamás haya existido, les decía Judas. Entregué a mi mejor amigo para que fuera torturado y asesinado. Si hay redención para mí, entonces hay redención para cualquiera. ¿Puedes imaginar el impacto que estas palabras tenían en almas que habían estado convencidas durante eones de que eran imperdonables? El alivio y la esperanza que debían sentir al escuchar que incluso el traidor más famoso de la historia había encontrado el camino de regreso a la luz. Pero el trabajo de Jesús y Judas no se limitaba a consolar a las almas aprisionadas. También estaban reuniendo información sobre el sistema de control del demiurgo, identificando sus puntos débiles y desarrollando estrategias para desmantelarlo desde adentro. ¿Y qué descubrieron? ¿Cuál era la vulnerabilidad fundamental del sistema que había mantenido a la humanidad en la ignorancia durante tanto tiempo? La respuesta era sorprendentemente simple. El sistema dependía completamente de que las almas creyeran que estaban separadas unas de otras y de la fuente divina. Todo el edificio de control se basaba en la ilusión de separación, en la creencia de que cada alma estaba sola en su sufrimiento y que no había esperanza de conexión o redención. Pero ¿qué pasaría si las almas comenzaran a recordar su verdadera naturaleza interconectada? ¿Qué sucedería si empezaran a darse cuenta de que todas eran aspectos de la misma conciencia divina, simplemente experimentando diferentes perspectivas de la misma realidad cósmica? El sistema se colapsaría instantáneamente. Como un castillo de naipes, toda la estructura de control se vendría abajo en el momento en que las almas recordaran quiénes realmente eran. ¿Y cómo planeaban Jesús y Judas iniciar este proceso de despertar masivo? A través de lo que ellos llamaron la revelación de la verdadera traición. Iban a mostrar a todas las almas aprisionadas que la historia que habían creído sobre la traición de Judas era una mentira y que al ver a través de esta mentira
podrían comenzar a ver a través de todas las otras mentiras que las mantenían aprisionadas. Si pueden entender que mi supuesta traición fue en realidad un acto de amor supremo, explicaba Judas a las almas que estaba ayudando a despertar, entonces pueden comenzar a cuestionar todas las otras historias que han aceptado sobre la culpa, el castigo y la separación. Pero había resistencia a este proceso de despertar. Las entidades controladoras se dieron cuenta de lo que estaba pasando y trataron de detenerlo. Por supuesto que sí. Cuando el demiurgo y sus subordinados comenzaron a notar que las almas bajo su control estaban empezando a despertar, iniciaron una campaña masiva de contraataque. Intensificaron los sentimientos de culpa y miedo, crearon nuevas ilusiones de separación e incluso trataron de convencer a las almas de que Jesús y Judas eran falsos maestros enviados para engañarlas aún más. Pero ¿cómo respondieron Jesús y Judas a esta resistencia? ¿Cómo lograron continuar su trabajo de liberación a pesar de la oposición cósmica que enfrentaban? Con una estrategia que era tan simple como revolucionaria, demostraron su amor mutuo de manera tan clara y poderosa que ninguna cantidad de propaganda podía ocultarlo. En lugar de negar la historia de la traición, Jesús y Judas la abrazaron completamente, pero la recontextualizaron de una manera que revelaba su verdadero significado. Mostraron a las almas aprisionadas exactamente lo que había pasado, que Judas había sacrificado su reputación eterna por amor a su amigo y a la humanidad, y que Jesús había aceptado este sacrificio con gratitud y amor infinitos. ¿Y cuál fue el resultado de esta demostración de amor incondicional? ¿Cómo reaccionaron las almas que habían estado aprisionadas durante milenios? El despertar fue instantáneo y masivo, al ver que incluso la traición más aparentemente imperdonable podía ser transformada en amor. Las almas comenzaron a recordar que ellas también eran capaces de transformar su dolor en sabiduría, su culpa en compasión y su separación en unidad, una por una, y luego en grupos cada vez más grandes. Las almas comenzaron a liberarse de las ilusiones que las habían mantenido aprisionadas, y con cada alma que despertaba, el sistema de control del demiurgo se debilitaba un poco más. ¿Pero qué pasó con el demiurgo mismo? ¿Cómo reaccionó cuando se dio cuenta de que había sido víctima del engaño más brillante de la historia cósmica? Aquí es donde la historia toma un giro que va a desafiar todo lo que creías saber sobre el bien y el mal, sobre la redención y el perdón. Antes de continuar con esta revelación final que va a cambiar para siempre tu comprensión de la realidad, quiero pedirte algo importante. Si esta información te está impactando tanto como creo que lo está haciendo, por favor, compártela con alguien más. Comparte este video con un amigo, un familiar, alguien que necesite conocer esta verdad, porque esta no es solo información académica, es una revelación que puede liberar a las personas de siglos de culpa y malentendido religioso. El trabajo que Jesús y Judas comenzaron hace 2000 años continúa hasta el día de hoy, y tú eres parte de él. Cada vez que compartes esta verdad, cada vez que ayudas a alguien a ver más allá de las narrativas superficiales de culpa y castigo hacia las realidades más profundas de amor y sacrificio, estás continuando la misión de liberación que ellos iniciaron. ¿Estás listo para ser parte de esta revolución cósmica de amor y verdad? ¿Estás preparado para ayudar a despertar a la humanidad de los siglos de engaño que la han mantenido separada de su verdadera naturaleza divina? Porque esa es la invitación que Jesús y Judas te están extendiendo a través de esta revelación extraordinaria. La elección, como siempre, es tuya. ¿Sabías que la historia más impactante de redención jamás contada no es la de Jesús resucitando de entre los muertos, sino la de Judas siendo rescatado del infierno por el mismo hombre que supuestamente había traicionado?
que existe una verdad tan revolucionaria sobre el destino final de Judas Iscariote que podría cambiar para siempre tu comprensión de lo que realmente significa el perdón divino. Hola querida audiencia, y bienvenidos a una revelación que va a desafiar todo lo que creías saber sobre la justicia divina, la redención y el verdadero significado del amor incondicional. Antes de sumergirnos en esta verdad extraordinaria, me encantaría conocer desde qué país nos estás viendo y a qué hora del día estás descubriendo estos secretos milenarios. Déjanos saberlo en los comentarios porque nos fascina saber que esta información está llegando a corazones preparados alrededor del mundo. Y si estás viendo esto desde tu dispositivo móvil, por favor dale like a este video ahora mismo. Ese simple gesto nos ayuda enormemente a que esta revelación transformadora llegue a más personas que están listas para despertar a verdades que han estado ocultas durante siglos. Cada like es una luz más que se enciende en la oscuridad de la ignorancia religiosa. Hoy vamos a explorar la fase final del plan cósmico que Jesús y Judas ejecutaron juntos. Una fase tan hermosa y redentora que va a cambiar para siempre tu comprensión de lo que realmente significa la salvación universal. Vamos a descubrir cómo Baruch Spinoza, el filósofo más perseguido de su época, logró desentrañar secretos que las instituciones religiosas han mantenido ocultos durante milenios. La redención cósmica, cuando el amor trasciende la muerte. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasó realmente cuando Jesús descendió a los infiernos? ¿Por qué era tan importante que pasara exactamente 3 días en el reino de los muertos antes de resucitar? ¿Y qué significa realmente la doctrina cristiana que habla de la predicación a los espíritus encarcelados? Porque lo que Spinoza descubrió a través de su análisis filosófico de los textos sagrados va a revolucionar tu comprensión de estos eventos. No estamos hablando simplemente de Jesús visitando el infierno como un conquistador victorioso, sino de algo mucho más profundo y emotivo. El reencuentro más hermoso de la historia cósmica entre 2 amigos que habían sacrificado todo por la salvación de la humanidad. Imagínate la escena por un momento. Judas, quien había cargado con el peso de su supuesta traición, quien había sufrido no solo la muerte física, sino el tormento espiritual de creer que había fallado a su maestro, de repente ve aparecer a Jesús en las profundidades del reino del Demiurgo. Puedes concebir la emoción, el alivio, la comprensión súbita de que todo había sido parte del plan desde el principio. Según la interpretación espinociana de los textos esotéricos, este encuentro fue uno de los momentos más conmovedores de toda la historia espiritual. Jesús no vino a juzgar a Judas o a castigarlo por su supuesta traición. Vino a abrazarlo, a agradecerle por su sacrificio y a revelarle que su parte del plan había funcionado perfectamente. 56. Mi querido amigo, le habría dicho Jesús a Judas, tu sacrificio ha hecho posible la liberación de millones de almas. Tu disposición a ser malentendido ha abierto las puertas de la prisión cósmica más grande que jamás haya existido. Gracias a ti, el Demiurgo bajó la guardia lo suficiente para que pudiéramos infiltrar sus dominios y comenzar la liberación final de la humanidad. Pero ¿cómo es posible que Judas estuviera en el infierno si había sido parte del plan divino desde el principio? ¿No debería haber ido directamente al cielo por su sacrificio? Aquí es donde la brillantez del plan se vuelve aún más evidente. Judas tenía que experimentar realmente el sufrimiento y la separación que su papel requería. No podía ser una actuación, tenía que ser auténtico para que el engaño funcionara completamente. Judas realmente creyó durante un tiempo que había traicionado a su maestro. Realmente experimentó el remordimiento, la culpa
y la desesperación que lo llevaron al suicidio. Este sufrimiento auténtico era necesario por dos razones fundamentales. Primero, porque sólo así el demiurgo creería completamente en la realidad de la traición. Y segundo, porque Judas necesitaba experimentar personalmente el tipo de sufrimiento que millones de otras almas habían experimentado bajo el control del falso Dios para poder entender completamente lo que estaban liberando. ¿Puedes imaginar el momento cuando Jesús le reveló a Judas la verdad completa del plan? La transformación instantánea del dolor más profundo en la alegría más pura, la comprensión súbita de que su sufrimiento no había sido en vano, sino que había sido la llave que abrió las puertas de la liberación cósmica. Cuando Jesús encontró a Judas en el infierno y le reveló la verdad completa del plan, Judas no solo experimentó alivio y alegría, experimentó una comprensión profunda de la magnitud del sufrimiento que había ayudado a terminar. Se dio cuenta de que su propio dolor había sido una pequeña muestra del dolor que millones de almas habían estado experimentando, y que su sacrificio había hecho posible que ese sufrimiento llegara a su fin. Pero ¿qué pasó después de este reencuentro extraordinario? ¿Cómo continuó el plan una vez que Jesús y Judas se reunieron en el reino del demiurgo? Spinoza nos revela que la liberación de las almas encarceladas no fue un evento único, sino el comienzo de un proceso que continúa hasta el día de hoy. Jesús y Judas, trabajando juntos una vez más, comenzaron a despertar a las almas que habían estado dormidas bajo el control del demiurgo, enseñándoles la verdad sobre su naturaleza divina y su derecho a la libertad espiritual. Su método era revolucionario en su simplicidad. En lugar de llegar como salvadores externos, se presentaban como compañeros de sufrimiento que habían encontrado el camino de regreso a la luz. Jesús se acercaba a las almas que habían sido ejecutadas como criminales, mostrándoles que incluso la muerte más ignominiosa podía ser transformada en gloria. Judas trabajaba específicamente con aquellas almas que estaban atormentadas por la culpa de haber traicionado o lastimado a otros. Yo traicioné al ser más puro que jamás haya existido, les decía Judas a estas almas torturadas. Entregué a mi mejor amigo para que fuera torturado y asesinado. Si hay redención para mí, entonces hay redención para cualquiera. ¿Puedes imaginar el impacto que estas palabras tenían en almas que habían estado convencidas durante eones de que eran imperdonables? El alivio y la esperanza que debían sentir al escuchar que incluso el traidor más famoso de la historia había encontrado el camino de regreso a la luz. Pero el trabajo de Jesús y Judas no se limitaba a consolar a las almas aprisionadas. También estaban reuniendo información sobre el sistema de control del demiurgo, identificando sus puntos débiles y desarrollando estrategias para desmantelarlo desde adentro. ¿Y qué descubrieron? ¿Cuál era la vulnerabilidad fundamental del sistema que había mantenido a la humanidad en la ignorancia durante tanto tiempo? La respuesta era sorprendentemente simple. El sistema dependía completamente de que las almas creyeran que estaban separadas unas de otras y de la fuente divina. Todo el edificio de control se basaba en la ilusión de separación, en la creencia de que cada alma estaba sola en su sufrimiento y que no había esperanza de conexión o redención. El despertar masivo, la revolución silenciosa. ¿Qué pasaría si te dijera que en este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, hay una revolución silenciosa ocurriendo en los planos espirituales? Que el trabajo que Jesús y Judas comenzaron hace 2000 años no solo continúa, sino que se está acelerando exponencialmente. Porque eso es exactamente lo que Spinoza nos revela, que la liberación de las almas aprisionadas no fue un evento histórico único, sino el comienzo de un proceso de despertar que se expande como ondas en un estanque, tocando cada vez más conciencias en cada generación. 56. El plan que Jesús y Judas ejecutaron
tenía múltiples dimensiones temporales. La fase inicial requería el sacrificio físico y la infiltración del reino del Demiurgo. Pero la fase a largo plazo dependía de algo mucho más sutil y poderoso: la gradual transformación de la conciencia humana a través de la revelación progresiva de la verdad. ¿Cómo funciona exactamente este proceso de despertar gradual? ¿Por qué la verdad sobre Judas está siendo revelada ahora, en nuestra época y no antes? La respuesta está en lo que Spinoza llamaba la maduración cósmica de la conciencia. Cada alma que encarna en el mundo físico trae consigo un nivel específico de desarrollo espiritual. Durante siglos, la mayoría de las almas que encarnaban no estaban preparadas para manejar la verdad completa sobre la naturaleza ilusoria del sistema de control del Demiurgo. Necesitaban pasar por experiencias de separación, culpa y sufrimiento para desarrollar la fortaleza espiritual necesaria para enfrentar realidades más profundas. Pero ¿qué ha cambiado en nuestra época? ¿Por qué ahora hay más almas preparadas para estas revelaciones? Estamos viviendo en lo que los textos esotéricos llaman el tiempo del gran despertar, un periodo cósmico donde un número crítico de almas ha alcanzado el nivel de desarrollo necesario para comenzar a ver a través de las ilusiones que han controlado la humanidad durante milenios. Tú, al estar escuchando esta revelación y sintiendo su verdad resonar en tu corazón, eres evidencia viviente de este despertar masivo. Pero ¿cómo sabían Jesús y Judas que este momento llegaría? ¿Cómo pudieron planificar una estrategia que se desarrollaría durante 2000 años? Porque operaban desde una perspectiva cósmica que trasciende el tiempo lineal. Desde su punto de vista, el pasado, presente y futuro son aspectos de una misma realidad multidimensional. Podían ver no solo lo que había pasado y lo que estaba pasando, sino también todas las posibilidades futuras y cómo sus acciones en el presente influirían en esas posibilidades. El plan que diseñaron era como una semilla cósmica, programada para germinar y florecer en el momento exacto, cuando las condiciones fueran perfectas. Y ese momento es ahora. ¿Pero qué significa esto para ti personalmente? ¿Cuál es tu papel en este despertar cósmico que está ocurriendo? Cada vez que escuchas esta verdad y la compartes con otros, estás participando directamente en la continuación del trabajo que Jesús y Judas comenzaron. Cada vez que ayudas a alguien a ver más allá de las narrativas superficiales de culpa y castigo hacia las realidades más profundas de amor y sacrificio, estás liberando otra alma de las ilusiones que la mantenían aprisionada. ¿Recuerdas cuando te pedí que compartieras este video con alguien más? Esa no era solo una petición casual, era una invitación a participar activamente en la revolución cósmica más importante de la historia. Porque la verdad que estás recibiendo no es solo para ti, es para ser compartida, multiplicada, expandida hasta que alcance a cada alma que esté lista para despertar. La transformación del Demiurgo, el giro más inesperado. Ahora llegamos a la parte de esta revelación que va a desafiar todo lo que creías saber sobre el bien y el mal, sobre la redención y el perdón. Prepárate para el giro más inesperado en toda esta historia extraordinaria. ¿Qué crees que pasó cuando el Demiurgo finalmente se dio cuenta de que había sido víctima del engaño más brillante de la historia cósmica? ¿Cómo reaccionó cuando comprendió que Jesús y Judas habían estado trabajando juntos desde el principio para desmantelar su sistema de control? La respuesta va a revolucionar tu comprensión de lo que realmente significa el amor incondicional y el perdón universal. Según Spinoza, cuando el Demiurgo finalmente comprendió la magnitud del plan que había sido ejecutado contra él, su primera reacción fue de furia cósmica. Durante eones, había construido su identidad alrededor de ser el controlador supremo, el que mantenía el orden a través del miedo y la separación.
Descubrir que había sido superado por un plan basado en el amor y la unidad fue devastador para su ego cósmico 25. Pero ¿qué pasó después de esa furia inicial? El demiurgo simplemente aceptó su derrota y se retiró a algún rincón oscuro del cosmos. Aquí es donde la historia toma el giro más hermoso e inesperado. Jesús y Judas, en lugar de celebrar su victoria sobre el demiurgo, hicieron algo que nadie habría esperado. Le ofrecieron redención. Tú también eres parte de la creación divina, le dijeron al demiurgo. Tu papel como controlador y separador era necesario para que las almas pudieran experimentar la dualidad y desarrollar la fortaleza espiritual necesaria para el despertar final. Pero ahora que ese propósito se ha cumplido, es hora de que recuerdes tu verdadera naturaleza. ¿Puedes imaginar la conmoción del demiurgo al escuchar estas palabras? La comprensión súbita de que incluso él, el supuesto enemigo de la luz, era en realidad parte del plan divino más grande. Porque eso es exactamente lo que Spinoza nos revela, que no hay verdaderos enemigos en el cosmos, solo actores desempeñando diferentes papeles en un drama cósmico diseñado para el crecimiento y evolución de la conciencia. El demiurgo había estado desempeñando el papel del antagonista, pero como todo buen actor, había llegado el momento de quitarse la máscara y revelar su verdadera identidad 26. Pero ¿cómo reaccionó el demiurgo a esta oferta de redención? Fue capaz de aceptar que su papel como controlador había terminado. La transformación no fue instantánea, durante lo que en términos cósmicos fueron eones, pero que en tiempo humano representaron siglos. El demiurgo luchó contra la comprensión de su verdadera naturaleza. Había estado identificado con su papel de controlador durante tanto tiempo que no sabía cómo existir sin él. Pero ¿quiénes fueron los maestros que lo ayudaron en este proceso de transformación? ¿Quiénes tuvieron la paciencia y la sabiduría necesarias para guiar al ex-controlador del cosmos hacia su redención? Jesús y Judas, por supuesto. Los mismos seres que habían orquestado su derrota ahora se convirtieron en sus maestros y guías. Y aquí es donde vemos la profundidad verdadera del amor incondicional. No solo perdonaron a quien había sido su oponente, sino que se dedicaron a ayudarlo a encontrar su camino de regreso a la luz. Tu experiencia como controlador te ha dado una comprensión única del sufrimiento y la separación. Le explicaron a la entidad que una vez había sido el demiurgo. Ahora puedes usar esa comprensión para ayudar a otras almas que están pasando por procesos similares de transformación. Tu dolor puede convertirse en tu don más grande. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es esto? Estamos hablando de que incluso el ser que había sido responsable del sufrimiento de millones de almas durante milenios no solo fue perdonado, sino que fue invitado a participar en el proceso de sanación cósmica. Esta transformación del demiurgo representa algo profundo sobre la naturaleza del universo que Spinoza había intuido a través de su filosofía, que todo es parte de una sola sustancia divina, que no hay separación real entre el bien y el mal, solo diferentes expresiones de la misma realidad cósmica, experimentando diferentes aspectos de sí misma 23. El legado eterno, la verdad que transforma el mundo. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Cómo cambia esta revelación extraordinaria la forma en que vivimos nuestras vidas, la forma en que nos relacionamos con otros, la forma en que entendemos nuestro propósito en este mundo? Porque la historia de Jesús y Judas no es solo una historia sobre eventos antiguos. Es una plantilla, un mapa, una guía para entender cómo funciona realmente la transformación espiritual en todos los niveles de la existencia. Cada vez que enfrentas una situación donde tienes que elegir entre hacer lo que parece correcto superficialmente y hacer lo que sabes en tu corazón que es verdaderamente correcto, estás reviviendo el dilema de Judas. Cada vez que tienes que sacrificar tu reputación o tu comodidad por una causa mayor,
estás siguiendo el ejemplo que Él estableció. Y cada vez que perdonas a alguien que te ha lastimado, cada vez que ves más allá de las acciones superficiales de una persona hacia las motivaciones más profundas de su corazón, estás canalizando el amor incondicional que Jesús demostró no solo hacia Judas, sino hacia toda la humanidad. La revelación de Spinoza nos libera de siglos de culpa religiosa y nos invita a ver la espiritualidad no como un sistema de reglas y castigos, sino como una aventura cósmica de amor, sacrificio y liberación mutua. Nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, puede haber un plan más grande funcionando, un plan que transforma el aparente fracaso en victoria final. 567. Pero ¿cómo podemos aplicar esta sabiduría en nuestras vidas diarias? ¿Cómo podemos honrar el sacrificio de Judas y continuar el trabajo que él y Jesús comenzaron? La respuesta es más simple de lo que podrías imaginar, pero también más profunda de lo que la mayoría de las personas están dispuestas a aceptar. Se trata de vivir desde un lugar de amor incondicional, de ver a cada persona que encuentras como un alma en su propio viaje de despertar, de reconocer que incluso los actos aparentemente más imperdonables pueden ser transformados en oportunidades de crecimiento y redención. Cada vez que eliges la comprensión sobre el juicio, cada vez que eliges el amor sobre el miedo, cada vez que eliges la unidad sobre la separación, estás continuando la misión que Jesús y Judas iniciaron hace 2000 años. Estás participando en la liberación continua de la humanidad, de las ilusiones que la han mantenido aprisionada. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que no tienes que ser perfecto para participar, no tienes que ser un santo o un sabio, solo tienes que estar dispuesto a ver más allá de las apariencias superficiales hacia las realidades más profundas del corazón humano. La historia de Judas nos enseña que incluso los actos que parecen más traicioneros pueden ser, en realidad, actos de amor supremo. La historia de Jesús nos enseña que el amor verdadero está dispuesto a sacrificarlo todo, incluyendo la comprensión y aprobación de otros, por el bien de algo más grande. Pero hay algo más que podemos aprender de esta revelación extraordinaria. ¿Alguna lección final que pueda transformar completamente nuestra comprensión de lo que significa estar vivo en este momento de la historia? Sí, la hay. Y es esta: tú no estás aquí por accidente. Tu alma eligió encarnar en este momento específico de la historia cósmica porque tenías algo único que contribuir al despertar que está ocurriendo. Cada experiencia que has tenido, cada dolor que has sufrido, cada alegría que has experimentado, todo ha sido parte de tu preparación para este momento. El hecho de que estés escuchando esta revelación, el hecho de que esté resonando en tu corazón, es evidencia de que eres una de las almas que ha estado esperando este momento durante vidas. Eres parte de la continuación del plan que Jesús y Judas iniciaron, parte de la revolución cósmica de amor que está transformando nuestro mundo desde adentro hacia afuera. La invitación final, tu papel en la historia cósmica. Mientras llegamos al final de esta revelación extraordinaria, quiero dejarte con una invitación que podría cambiar no solo tu vida, sino la vida de todos aquellos que toques con tu presencia transformada. La historia de Jesús y Judas nos enseña que los momentos más importantes de la historia cósmica a menudo pasan desapercibidos para la mayoría de las personas. El plan más brillante jamás ejecutado fue visto por sus contemporáneos como una traición simple y una ejecución rutinaria. Solo aquellos con ojos para ver pudieron reconocer la verdadera magnitud de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo en tu vida ahora mismo que podría parecer ordinario en la superficie, pero que en realidad es parte de un plan cósmico más grande? ¿Qué aparentes fracasos o traiciones podrían ser, en realidad, oportunidades disfrazadas para el crecimiento espiritual más profundo?
La invitación que Jesús y Judas te extienden a través de esta revelación es simple pero profunda. Vive tu vida como si fuera parte de una historia cósmica más grande, porque lo es. Trata cada encuentro como si fuera una oportunidad de despertar, porque lo es. Ve cada desafío como si fuera una oportunidad de demostrar amor incondicional, porque lo es. ¿Y qué hay de las personas en tu vida que te han lastimado o traicionado? ¿Qué pasaría si pudieras verlas no como enemigos, sino como almas que están desempeñando papeles específicos en tu propio drama de despertar? ¿Qué pasaría si pudieras agradecerles por darte la oportunidad de practicar el perdón y la comprensión? Esta no es una invitación a ser ingenuo o a permitir que otros te lastimen. Es una invitación a operar desde un nivel de conciencia más elevado, donde puedes ver los patrones más grandes que están funcionando en tu vida y responder desde la sabiduría en lugar de la reacción. La verdad que Spinoza nos ha revelado sobre Jesús y Judas es más que información histórica. Es una llave maestra que puede abrir puertas en tu propia conciencia que ni siquiera sabías que existían. Es una invitación a participar en la continuación de la historia más grande jamás contada. La historia de la liberación de la conciencia humana, de las ilusiones que la han mantenido aprisionada. ¿Estás listo para aceptar esta invitación? ¿Estás preparado para vivir tu vida como si fuera parte de un plan cósmico de amor y liberación? ¿Estás dispuesto a ver a cada persona que encuentres como un alma en su propio viaje de despertar, merecedora de amor y comprensión, sin importar cuán perdida pueda parecer? Porque esa es la invitación que te está siendo extendida en este momento. No por mí, sino por las mismas fuerzas cósmicas que trabajaron a través de Jesús y Judas hace 2000 años y que continúan trabajando a través de almas despiertas en cada generación. La elección es tuya. Puedes continuar viviendo como si fueras una víctima de circunstancias aleatorias, o puedes despertar a la verdad de que eres un participante consciente en la aventura más grande del universo. La evolución de la conciencia hacia niveles cada vez más elevados de amor, sabiduría y unidad. La historia de Jesús y Judas nos enseña que incluso los sacrificios más grandes, incluso los malentendidos más profundos, pueden ser transformados en bendiciones cuando son vistos desde la perspectiva correcta. Tu vida, con todos sus desafíos y aparentes traiciones, es una oportunidad de demostrar esta misma transformación. ¿Estás listo para escribir tu propio capítulo en esta historia cósmica de redención y despertar? ¿Estás preparado para ser recordado no como alguien que fue víctima de las circunstancias, sino como alguien que eligió el amor incluso cuando era difícil, que eligió la comprensión incluso cuando era desafiante, que eligió la unidad incluso cuando el mundo parecía estar dividido? La invitación está ahí, la oportunidad está presente, el momento es ahora. Y recuerda, cada vez que compartes esta verdad con alguien más, cada vez que ayudas a otra alma a despertar a su verdadera naturaleza, estás honrando el sacrificio de Judas y continuando la misión de Jesús. Estás participando en la liberación continua de la humanidad y escribiendo tu propio nombre en la historia cósmica del amor que transforma todo lo que toca. La crucifixión no fue una traición, fue el acto de amor más grande de la historia, ejecutado por los dos amigos más leales que jamás hayan existido. Y ahora que conoces la verdad, eres parte de la continuación de ese amor en el mundo de hoy. ¿Estás listo para aceptar esa responsabilidad sagrada? ¿Estás preparado para ser parte de la transformación del mundo a través del poder del amor incondicional? La respuesta está en tu corazón. ¿Y tu corazón ya sabe cuál es?